Ariel finalmente había asistido al baile para promocionar sus perfumes, pero lamentablemente no es como pensó, pues nadie quería hablarle. Todavía tenía esa mala reputación, y no lo entendía. Sabía que en la historia original tenía diversas acompañantes, pero ahora parecía que nadie quería ni siquiera dirigirle la palabra. Pero alguien llegaba a su salvación. Aquella hermosa mujer rubia era Charlotte Genos, quien llegaba directamente a defenderla, diciéndole a todo mundo si tenían ganas de chismear por algo sobre que Ariel no hizo, deberían de quejarse con su excelencia, pues él era el principal protagonista de aquellos rumores. Y esto simplemente impresionó a Ariel. Conocía a Charlotte, la única hija del marqués Genos, una figura muy importante y central en la política y el poder del país. Por su figura importante atrae a muchísima gente. Por su carisma y porque mucha gente la rodea, ella es una persona importante y se volvió una reina en este medio de las clases sociales. Obvio que ella, al ser una persona muy importante, marcaría una diferencia. Así que gracias a esos malos tratos, se había ganado una posición más fuerte. Así que después de todo, le terminó explicando sobre sus perfumes. Incluso llegó a enseñárselo. Pero al saber que la señorita se lo iba a rechazar, pues todos eran conocidos de que Charlotte no usaba perfumes porque era alérgica al alcohol, Ariel sabía de todo y estaba preparada para todo. Ella le mostraba que sus creaciones eran completamente sin alcohol. Finalmente roció a Charlotte con ese grandioso perfume y claro que quedó encantado con este. Así que finalmente, Ariel aprovechó este momento para decirle todo. Decirle que ella era conocida por hacer grandiosos perfumes y que realmente en este baile estaba buscando un inversor. Pero lamentablemente ella no podía invertir, pues tenía otras cosas pendientes y otros asuntos que tratar. Así que lamentablemente ella no era la que podía invertir. Pero le daba una invitación y otro plan para buscar a su inversor, pues le daba la invitación al baile de la familia Genos, un gran baile que sabían que solo pocos nobles podían asistir, pues en ese baile iban los nobles más adinerados, así que era su mejor momento para buscar un inversor. Inesperadamente, también Cedric era invitado a este baile, así tal vez los dos se podrían encontrar de nuevo. Así que el día de ese baile llegaba. Lamentablemente Ariel estaba completamente asustada por cómo pasará. No le había contado nada a Rina para que no estuviera preocupada, pero en sí tenía miedo de volver a ser tratada igual. Pero Rina le daba ánimos. Le decía que no era así, no tenía de qué preocuparse. Para ella, sus perfumes son completamente mágicos. Incluso amenazaba que si alguien más le hacía daño, no dudará en atacar. Pero con esto recuperaba su confianza. Sus perfumes hablarían por ella. Eso era lo único que tenía que preocuparle. Llegaba al baile. Claramente todo era tan elegante y brillante. Incluso ella, aunque estuviera nerviosa, trató de vestirse lo mejor que pudo. Pero aún así, volvió a pasar lo mismo. Todos se alejaban de ella al escuchar su nombre. Incluso ya estaba sentada otra vez de la misma manera, triste y decepcionada. Justo cuando llegó Charlotte, quien le dio el consejo más sabio que pudo. No se trataba de presentarse ella. Se trataba de presentar qué es lo que podía ofrecerles a ellos. Pues todos aquí son ricos, esperando un negocio que les dé más dinero a ellos. No es para conocer personas. Así que era momento de enfocarse en ello, no en las personas. Debería demostrar ese talento con la que es conocida. Así que lo entendió. Debería de enseñar su perfume. No iniciar una conversación presentándose. Y más Charlotte le daba la confianza que necesitaba cuando le dijo que incluso a ella le encantó tanto su perfume. Así, con el enfoque de una manera más diferente, se levantó decidida a hacerlo. Pues así ella se paró a anunciar que tenía un lindo perfume. Al mencionar perfume, llamó de inmediato la atención de las personas. Así que Ariel, al ver que tenía un poco de atención, no dudó ni un segundo en rociarlo. Y todos sentían ese maravilloso aroma.
pareciendo casi encantados con esa sensación y esas fragancias. Así, ella rápidamente empezó a anunciar todo, hasta que alguien la interrumpió. Otra señorita llamada Magnus, quien le preguntaba a Ariel si ella misma había hecho ese perfume. Y así empezó el escándalo de todos, pues Magnus también era una perfumista. No solo esto, recientemente había abierto su local. Y así empezó la imaginación de Ariel. Se imaginaba a las dos juntas. Si unían sus sabidurías, podrían tener el mejor negocio. Si ellas dos juntaran sus negocios y sus habilidades, podrían ser las mejores perfumistas. Incluso poder ser amigas, no solo socias. Pero toda su imaginación se arruinó cuando Magnus empezó a hablar de su perfume. Dijo que era tan poco refinado y un olor tan común. Y esto simplemente le sorprendió. Incluso llegó a dudar de muchas cosas. Sabía que Magnus era una perfumista muy talentosa. A lo mejor le parecía imperfecto y es lo que lo ponía a pensar. Es la primera vez que creaba un perfume para venta. Así que tenía dudas. ¿Qué es lo que cometió mal? Pero Ariel le preguntó amablemente qué es lo que veía mal en su perfume. Y volvió a decirle lo mismo con un tono de burla. Que era feo, ordinario, poco refinado y de mal gusto. No solo eso, le explicaba detalladamente que su perfume estaba hecho con cítricos. Lamentablemente los cítricos no duraba tanto el aroma. Así, ¿para qué comprar un perfume que solo va a durar segundos el aroma y después va a desaparecer? Pero ante esto, Ariel insistió que primero lo probara antes de seguir atacando, pero Magnus no lo quiso. Para ella, no valía la pena probar algo así. Entonces toda la gente, al saber la opinión de Magnus, empezó a alejarse. Así que sus planes se arruinaron. Pero no, para Ariel esto no se iba a quedar así. Nadie le iba a hacer esto, porque al final, la que ríe al último ríe mejor. Pero así, al intentar que todos volvieran a oler su perfume, algo llamó su atención, pues el gran invitado principal por fin había llegado. Pues el invitado de honor para este baile no era más que Cedric, quien de inmediato llegó a platicar con Charlotte, pues ellos dos eran grandes amigos. No solo eso, ellos querían saber cuál sería la siguiente empresa donde él invertiría. Pero a Cedric lo único que le llamó la atención fue ver a Ariel ahí, así que llegó directamente a preguntar qué es lo que estaban hablando. Así Magnus, otra vez con sus intenciones de ofender, empezó de nuevo a hablar pestes de los perfumes de Ariel. Pero antes de que Ariel estallara en enojo o incluso golpes, Cedric, molesto, habló y la defendió. Le decía que para él los perfumes de la señorita Ariel eran los mejores. Ella era su perfumista. No solo eso, ese perfume que ella había llamado inútil y poco refinado, era excelente. Tenía una sensación refrescante y no solo eso. Ese perfume había ayudado a su asistente a que cumpliera todas sus tareas. Y claro que Ariel se sintió tan feliz al ver cómo ésta la defendía. Y Cedric finalizaba con Magnus diciéndole que no podía criticar algo que ni siquiera ella podía hacer. Y es que para Ariel, hablar maravillas de sus perfumes era ganarse su corazón. Pero Ariel cayó en cuenta. Ya no tenía que seguirse aferrando a Cedric, ni mucho menos él tenía por qué venirla a defender. Tenía que vender sus perfumes ella sola, por sus méritos propios. Así que la mejor decisión para ella era irse. Pero Cedric sí notó cómo ella pareció enojarse por venir a defenderla. Así que se iba furiosa pensando en que tendría que ganar. Va a darle su merecido a Magnus, que ella tendrá que dar muchos elogios a sus perfumes. Pero antes de marcharse, Cedric la alcanzó. ¿Por qué se había ido tan de repente? Pero para Ariel fue extraño. ¿Por qué se preocupaba por ella? Si antes cuando salía, de verdad parecía que él tenía una cara de que la odiaba. Pero no tenía que caer en estas intenciones. Si quería salvar su vida, tenía que alejarse de Cedric. Así que optó por esa actitud de mala. Y le dijo que en realidad sí, su actitud le incomoda, la molesta. Pues habían terminado. No había ninguna razón para que él la defendiera, ni se entrometiera en sus asuntos.
habían acordado terminar con dignidad, y lo que acababa de hacer es contrario a todo lo que habían dicho. Así que ella pudo haber resuelto sus asuntos. No tenía por qué meterse. Además, eso aumentaba los rumores, y le pedía por favor que fuera más cuidadoso. Pero es que en realidad ella no quería ser grosera con él, pero no había más remedio. No quería perder la vida. Pero esto no acabó aquí. Cedric llegaba a su habitación completamente molesto. Pero así su asistente le preguntaba qué es lo que pasó, por qué estaba de tan mal humor. No solo eso, ¿acaso tenía algo que ver con Ariel? Y si tiene algún problema, él podía darle su consejo. Finalmente le contaba todo a su asistente. Desde que llegó, defendió a Ariel, las palabras que le dijo y todo lo que había ocurrido en ese baile. Incluso esto le sorprendía a su asistente. No entendía cómo Ariel fue capaz de enojarse con Cedric. Pero al escuchar por palabras de Cedric que esta situación le molesta, el hecho de que ella se haya ido enojada, le hizo saber a él que todo había cambiado. Cedric estaba interesado en Ariel, pero ahora Ariel ya no era la interesada en Cedric. Así que si daban su esfuerzo, había probabilidad en la que estos dos terminaran juntos, como verdaderos amores. Así que el consejo que le dio fue que tenía que disculparse con Ariel. A lo mejor Ariel quería ser independiente y él no le ayudaba mucho. Además, para él, así eran las mujeres. Simplemente debería darle una disculpa. Y aunque Cedric se lo pensó mucho, finalmente aceptaba. Así, escribió la carta y así pedía que se lo entregaban a la señorita Ariel. Así, con toda la urgencia, le había llegado esa carta a Ariel, quien se sorprendió al saber que era una carta de Evans, que le pedía una sincera disculpa por lo que había pasado. No solo eso, él quería pedirle disculpas en persona, así que la citaba en un restaurante. Y claro que Ariel había asistido. Aunque estaba un poco nerviosa, la verdad no entendía por qué Cedric había cambiado mucho. Y quería aprovechar que tenía un poco de tiempo para mirar en algunas tiendas, pero lamentablemente sintió un flash. Y de verdad parecía que Ariel atraía los problemas, pues se dio cuenta que había sido fotografiada. Pero parecía que este no esperó la reacción de ella. Ella rápidamente le quitó la cámara, pero él empezó a correr. Así que Ariel Winston fue vista persiguiendo a un hombre a toda velocidad. Pero la suerte estaba de su lado, porque Cedric lo había atrapado. Pero antes de explicarle todo, le invitaba a pasar. Ya en el restaurante, ya le platicaba lo que sucedió. Ariel le decía que lo encontró tomando fotos. Y Cedric, al momento de confirmar esto, solo había fotos de él. Distintas maneras algo raras. Pero ya a Cedric no le tomó importancia. Ya conocía quién es el que mandó a tomar estas fotos. Así Ariel le tranquilizó un poco. Pero se le salió decir que a ella también le había tomado una foto. Y esto sí que se lo hizo enojar. Así que mandó a sus guardias a que llevaran a la cárcel a este hombre. De forma muy extraña, Ariel ya había llevado a 2 personas a la cárcel. Pero así después de todo, finalmente Cedric le dijo que la citó aquí para pedirle disculpas. No era su intención hacerla sentir mal, solo que estaba algo preocupado por ella. Pero esto sí que hizo sentir un poco rara a Ariel. No entendía por qué Cedric estaba así, ni mucho menos era su culpa que le hayan tomado una foto, y aún así se estaba disculpando por eso. Pero así Ariel le decía que no pasaba nada, y por lo de ayer, la que debería pedirle disculpas era ella. Fue muy dura con él al decirle esas cosas, pero no, Cedric lo sabía. Él sabía cómo lo había tratado en el pasado, así que él se estaba extralimitando. Pero claro que lo sabía, pero aún así, tenía razones válidas para reaccionar de esa manera. Pero para Cedric sí era su culpa. Con contrato o sin contrato, no estuvo bien la forma en la que la trató. Ahora, después de terminar, los problemas que le han llegado en sí también son su culpa. Y esto como revolvía el corazoncito de Ariel. Pero así Cedric le ofreció una compensación. Y esto le emocionó. Tal vez le daría mucho dinero, el dinero que ocupa para hacer su negocio. Pero antes de que siguiera imaginando, Cedric llamó a uno de sus caballeros. Le decía que ahora en adelante tendrá un caballero que la protegerá y será su escolta. Y este caballero llamado Eren descubría su cara.
enseñando a un joven demasiado guapo. Estaba completamente fascinada. Parecía que a partir de ahora estaría rodeado de hombres guapos. Pero parecía que a Cedric le molestó el hecho de que Ariel se quedara embobada con Eren, pues quería que él volviera a cubrirse, pero Ariel se lo impidió. Pero aún así le parecía curioso, ¿por qué darle a su guardia? Era específicamente de los que lo cuidan a él. Pero para Cedric no era así. Ella también necesitaba a alguien muy fuerte y de confianza para él que la proteja. Además, él puede cuidarse solo, pues recordemos que Ariel ha tenido algunos atentados contra ella. Con una escolta definitivamente no pasará. Así finalmente aceptaba, no sin antes decirle a Eren que después de que ella se pueda cuidar sola, él tendría que regresar con Cedric. Pero ante esas palabras, Eren se arrodilló, besó su mano y le prometió que siempre iba a protegerla. Y antes de que Cedric sufriera otro ataque de celos, Ariel se tuvo que ir. Aún así quería acompañarla, pero Ariel no quiso. Al final de cuentas ya tenía una escolta, y esto pareció que lo irritó. Pero antes, Cedric quería cambiar un poco sobre el perfume de Anitzia, pues quería modificar unas cosas del contrato. Y esto la alarmó, pues ella ya lo había entregado en las fechas acordadas. Pero no, lo que Cedric quería es que le dará el doble de pago si ella misma se lo entrega en persona. Y aunque se lo estuvo pensando porque tenía que alejarse de él en vez de acercarse más, pero aún así de verdad ocupaba mucho dinero. Así que finalmente aceptaba y terminaba despidiéndose ahora sí por fin de él, y esto parecía dejarlo a él también un poco maravillado por ella.